Los aceites esenciales son sustancias que son elaboradas por seres vivos, en este caso las plantas, y las producen a través de la fotosíntesis y de su metabolismo. Por lo tanto, el área de la química que se encarga de trabajar este tipo de moléculas es la química orgánica y su rama específica es la bioquímica, ya que son moléculas relativamente grandes. Entonces, para entender un poco más este tema, vamos primero que todo a hablar un poco sobre el carbono y la química orgánica. Lo primero que debemos hacer es hablar del carbono, que es la base de toda la química orgánica. El carbono es un elemento de la tabla periódica de número atómico 6 y él tiene una gran propiedad. Él tiene la posibilidad de formar 4 enlaces, ¿sí? Inicialmente consigo mismo. Eso le da la gran ventaja de poder formar inmensas ramificaciones, ¿sí? Puede construir estructuras extremadamente grandes. Por eso la química orgánica es tan extensa, porque el carbono se combina consigo mismo y forma estructuras bastante grandes. Después de esto vamos a ver un poco cuáles son los compuestos específicos de los aceites esenciales. Vamos a tomar 4 átomos de carbono. Resulta que no solamente pueden haber enlaces de una pática entre ellos, sino lo pueden hacer con 2 páticas, a lo cual se le llama enlace doble. Entonces vamos a colocar este tipo de uniones. Tenemos enlace doble, enlace sencillo, enlace doble. Y aquí le vamos a colocar otro carbono. Como cada carbono tiene la posibilidad de 4 enlaces, él es tetravalente, él completa sus 4 enlaces con hidrógenos, a eso le llamamos saturar. Entonces este carbono tiene 1 y 2 enlaces, le caben 2 hidrógenos. Este carbono tiene 1, 2, 3, le cabe un hidrógeno más. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4, ya no le caben hidrógenos. Este carbono apenas tiene un enlace y le caben 3 hidrógenos. Y este carbono, que tiene 2 enlaces, le caben 2 hidrógenos más. Entonces, si yo los cuento, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 3, 5, 6 y 2, 8. El nombre químico de esta estructura sería, se hace el siguiente trabajo, se enumera 1, 2, 3 y este sería el cuarto. En el número 2 hay un radical metil, entonces se llama 2-metil. Y tenemos en el número 1 y en el número 3 enlace doble. 1, 3, 1, 2, 3, 4 carbonos, se le llama butano, pero como hay enlace doble, buteno, y hay 2 enlaces dobles, se le pone la parte di, butadieno. Entonces ese es el nombre de esa estructura. 1, 3, butadieno, pero tiene otro nombre que es más común, o que se utiliza más en este, que es isopreno. Entonces a este compuesto llamado 2-metil 1,3-butadieno se le conoce como isopreno, y con este compuesto, ¿sí?, a todos los compuestos que se deriven de acá se le llaman terpenos. Y los terpenos corresponden a la gran mayoría de los compuestos que existen en los aceites esenciales. Ahora, la gran ventaja es que los terpenos, ¿sí?, vienen de combinarse, o sea que el isopreno se puede unir con varios isoprenos y formar cadenas mucho más largas. En este momento he representado en el tablero 2 compuestos de isopreno, 1 y 2, son exactamente iguales. Entonces, para que entiendan más o menos en qué consiste la polimerización, o sea, la unión de varios, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a unirlos. ¿Qué sucede? Este enlace doble que está acá desaparece y se traslada al centro de la molécula. Lo mismo le ocurre a esta otra. Los 2 enlaces dobles desaparecen y se trasladan al centro. Dijimos que cada molécula tiene la opción de 4
paticas o enlaces. Resulta que este carbono tiene un enlace acá y los dos hidrógenos tiene 3, le queda uno libre. Lo mismo le sucede a este carbono, entonces aquí es donde se unen. Cada una tenía un piecito libre, los dos pies se unen y me quedan este enlace. Entonces ahora este carbono tiene 1 y 2 pies y los dos hidrógenos están sus 4 posibles enlaces. Ahora en el carbono del extremo, ¿qué va a suceder? Resulta que este carbono, ¿sí?, tiene 2 hidrógenos acá y van 3 enlaces disponibles, le queda uno libre. Entonces él acepta otro hidrógeno y se convierte en CH3, ¿sí? Y este que tenemos acá le va a ocurrir algo muy parecido, solo que ahora en vez de colocarle otro hidrógeno, de alguna forma él adquiere un grupo OH, ¿sí? Entonces ya tengo los dos isoprenos unidos y adicionalmente pues con un radical hidroxilo que es el grupo OH. A este compuesto que está acá se le conoce como geraniol y ya se pueden imaginar de dónde viene. Es el quimiotipo o la sustancia activa predominante en el aceite esencial del geranio, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? Unimos dos isoprenos, ¿sí? Cuando yo uno dos isoprenos, obtengo unos compuestos que se llaman monoterpenos. Monoterpeno es la unión. O sea que un monoterpeno, ¿cuántos carbonos tendría? Tendría pues los 5 de un isopropeno y los otros 5 serían 10 carbonos. Si yo uno 3 isoprenos, ¿sí?, ¿cuántos carbonos tendría? 3 por 5, 15. A eso se le llama sesquiterpeno. Ahora van 3 isoprenos. Si adiciono otro isopreno más, 4 isoprenos, ¿cuántos átomos de carbono tendría? Tendría 20, ¿cierto? A los de 20 se les llama diterpenos. Bueno, ahora vamos a redondear un poco las ideas sobre los compuestos químicos que encontramos en los aceites esenciales. Entonces ya hemos visto un poco cómo se estructuran los monoterpenos a partir del isopreno. Entonces hablemos en términos generales de los monoterpenos. Ya sabemos que son 2 moléculas de isopreno, por lo tanto quedan con 10 moléculas de carbono. Son compuestos, digámoslo, de los que componen los aceites esenciales son los más pequeños. Por eso en el momento de la destilación, al ser los más volátiles, son los que mayor proporción se encuentran dentro del aceite esencial. Se calientan y se descomponen más rápidamente. Existen bastantes monoterpenos, estiman que más de unos 2000. Aquí tenemos uno que es el que aparece en el geranio y en las rosas, que es el geraniol, que fue el que armamos su estructura en el tablero. Este al final tiene un grupo hidroxilo o grupo OH, lo que lo convierte en un alcohol. Por eso su terminación es ol, geraniol. Luego dijimos que cuando le agregamos un isopropeno más, pues ya no tenemos 10 sino 15 moléculas de carbono, y esto nos da otra familia que son los esquiterpenos. Los esquiterpenos pues son mucho más grandes y pesados, son menos volátiles que los monoterpenos, por eso aparecen con menor frecuencia o en menor proporción en el aceite esencial, pero al ser más grandes da la opción de que se puedan organizar de muchas más maneras y por eso hay unos 10.000 sesquiterpenos aproximadamente. Aquí tenemos uno que es el farnesol. Ahí podemos ver cómo están organizadas las 3, 1, 2 y las 3 estructuras de isopreno y nuevamente con una terminación OH. Este compuesto se encuentra mucho en los aceites esenciales de muchísimas frutas, de las bayas y de algunas hierbas. Si seguimos agregando isoprenos, encontramos que ya tendríamos, íbamos en 15, agregamos 5 más, tendríamos 20 moléculas de carbono y ya son los diterpenos. Entonces aquí tenemos por lo menos un compuesto que es el fitol, que aparece en el aceite esencial de la salvia y de otra planta llamada Sideritis angustifolia. Tenemos entonces las 4 unidades de isoprenos, 1, 2, 3, 4 y nuevamente una terminación OH, debido a que es un alcohol. Digamos que de aquí para adelante aparecen otros, pero ya su presencia
y los aceites esenciales ya son mínimas, son en cantidades pequeñas y trazas. Entonces, en cuanto a los tres grupos que vimos, monos, sesquiterpenos y diterpenos, está el 98, el 99% de la composición de un aceite esencial. Hasta ahora hemos visto simplemente que los isoprenos se unen o hacen enlaces, en este caso cabeza-cola, y su resultado es que van formando unas estructuras lineales. Pero a veces ellos también pueden reorganizarse y dar estructuras cíclicas cerradas. Entonces no tienen que ser siempre estructuras lineales. Acuérdense que dijimos que el carbono se combina consigo mismo dando muchas maneras y muchas formas y figuras. Entonces aquí tenemos unos que son cíclicos, como el pineno, este es un monoterpeno. Tenemos el cariofileno, beta-cariofileno, este es un sesquiterpeno, o sea que son 3 isopropenos, y tenemos otro que es el sembreno, que es un diterpeno, o sea son 4 isopropenos. Estos los encontramos el pineno pues en la resina del pino, el sembreno en una planta llamada siempre viva y el cariofileno en el clavo de olor. Entonces las estructuras pues no solamente son lineales, sino que son cíclicas, y como se dan cuenta, además de que son cíclicas, quedan con muchas ramificaciones. Hasta ahora solamente hemos hablado del isopreno y hemos visto que en algunos compuestos pueden aparecer funciones orgánicas diferentes, ¿sí? En los casos pasados, el geraniol, terminado en ol, el fitol, dijimos que eran alcoholes. El alcohol es el grupo OH. Aquí tenemos un ejemplo. Pero no solamente se presenta función orgánica, existen muchas otras. Las más importantes son aldehídos y cetonas, ¿sí? Aquí tenemos una estructura de aldehído, ¿sí? Encontrado en la mentona, que es un componente del aceite esencial de la pimienta. Y aquí tenemos otro con un grupo cetona. Entonces, tenemos varios grupos orgánicos que también pueden aparecer, los alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, de pronto ácidos. Entonces, digamos que nos podemos dar cuenta que realmente las moléculas son bastante grandes y bastante complejas. Por eso no profundizamos tanto en el tema. Simplemente queremos dar un muchacho porque realmente el estudio de la química de los aceites esenciales tiene muchísimo tema. Tiene temas que, digamos, se salen un poco del común de las personas. Por lo pronto, pues vamos a dejar aquí el tema, pero lo importante de todo esto es conocer algunas palabras y términos que no se nos hagan raros en el momento en que estemos pues trabajando con nuestro proyecto de aceites esenciales. Cuando hablamos de terpenos, monoterpenos, esquiterpenos, algunas funciones, poder entender y algunos de estos términos.